la cuestión de que empezamos por el emprendedor, que es el finalmente quien actúa y hace las empresas. Pasamos por la definición de pues, la cuestión de ser pionero, de hacer algo novedoso, que estaba muy ligado al descubrimiento siglo pasado y que hoy se aplica muy bien a las empresas por la cuestión de riesgo de algo que no se conoce. Y estaba acá en la diapositiva en donde señalamos algunas habilidades que deben tener los emprendedores y me estaba quedando en la reflexión que la mayoría son habilidades blandas y en gran medida porque las habilidades duras, el saber hacer, el conocimiento, se da por sentado. Si yo ofrezco un computador, la persona que lo compra da por sentado que ese computador funciona correctamente, va a tener una vida útil adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión no es que no sea importante, es que es de cierta manera como lo mínimo. ¿Y cuál es la otra cuestión? Que cuando uno ya entra a hacer negocios y todo lo demás, el desenvolvimiento en el día a día, la mayoría son habilidades blandas. Está, digamos, la fábrica, uno puede construir lo que sea, fabricarlo y pues está operando, serán los operarios, pero si uno es el gerente, uno tiene que estar hablando con los operarios, hablando con su secretaria, hablando con las diferentes personas, con sus compradores, etcétera, etcétera. Entonces, las habilidades blandas en el emprendedor a la larga son las que más se usan. Muchas veces uno parte de algo que ya ha desarrollado y busca cómo colocarlo en el mercado. Entonces, ese saber hacer y ese conocimiento de esa manera también se da por sentado. Si no tienes algo que ofrecer, simplemente estás con una idea, la estás desarrollando, está muy bien, pero en el momento en que ya la logres concretar, es cuando puedes empezar a vender y crear una empresa y ser un verdadero emprendedor. Entonces, ¿cuál es el asunto con el emprendimiento? Uno tiene siempre mucha motivación, lo cual lo lleva a uno a tomar riesgos, a veces más riesgos de los que uno debería, tanto por motivación o por desconocimiento. Entonces es un campo nuevo que uno desconoce y que uno a veces no sabe en qué se está metiendo. Entonces la cuestión de tener uno una guía, un apoyo, ahorita digamos que están muy en boga diferentes lugares como Se Emprende, Parquesoft, el mismo Tecnoparque, que son lugares en donde de cierta manera pues ayudan a decirle a las personas, vea, cuando usted va a crear una empresa se va a enfrentar a tales cosas. Y eso es un poco la conversación de hoy, porque si bien ya, digamos, es mucho más común el término emprendimiento y todas las actividades relacionadas, hay cosas que se aprenden en el día a día y que a veces no te cuentan, no por no querértelo contar, sino porque estás dedicado a otras actividades o de pronto la experiencia específica de la persona que te está guiando, lo que sea, no es la misma, etcétera, etcétera. Entonces, es a veces difícil el camino de emprender, pero sin duda hay que hacerlo. Entonces, la cuestión es, se debe tener una alta capacidad de trabajo, se debe saber aprovechar oportunidades, pero sobre todo se debe conocer las limitaciones, ya es donde uno falla. Y uno falla, pues porque encontrar las limitaciones que uno mismo tiene a veces es muy pues tiene defectos, pero si no hay alguien que se los haga a uno notar, pues va a ser difícil encontrarlos, ¿sí? Pues por algo son defectos, ¿no? Si uno supiera que tiene un problema y no lo soluciona, pues tonto sería. En el caso de las limitaciones, pero no necesariamente. Y pues a veces hay alguien que te lo hace notar y eso es importante. Por eso a veces, y se recomienda mucho, es mucho mejor emprender en equipo que emprender solo, precisamente por ese tipo de cosas. Cuando uno tiene al lado otra persona que tiene unas capacidades diferentes, una visión diferente, unos conocimientos diferentes, ayuda a que haya complementariedades que permiten que el emprendimiento sea más exitoso y permite que uno también se dé cuenta de cuáles son sus limitaciones, de qué es lo que uno hace bien, qué es lo que uno hace mal, y más fácil el camino de emprender. ¿Qué más se requiere? No tener pena. ¿Por qué? Porque vas a tener que exponerte todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, si vas a vender un producto o un servicio, tienes que hablar con las personas, tienes que hablar con desconocidos,
tienes que, así sea, digamos, por LinkedIn o por alguna red social, escribirle a alguien que no te conoce. Y si uno tiene como esa pena o esa sensación del que dirán o lo que sea, pues es muy difícil hacer. Y la cuestión de eso es que no hay que tener miedo porque, pues, sobre todo en las redes sociales especializadas como LinkedIn o en una feria y todo lo demás, pues la gente sabe que uno va a ese tipo de cosas, ¿sí? Va a vender o a preguntar para aprender o a buscar proveedores o a buscar un aliado y de eso se trata. Todo el mundo está en el mismo juego, entonces no hay que tener pena. El otro asunto es generar confianza, de que lo que tú dices que haces, efectivamente lo puedas hacer, ¿sí? Y en función de esa confianza generada, pues tienes que cumplir esa promesa, porque si no se cae, se pierde. Y lo tercero, no sé si lo tenga adelante más explícito, es generar tracción. La tracción es un término que es relativamente reciente y se refiere a cosas que hacen que tu negocio, tu empresa tenga asidero y vaya creciendo. La primera que se le viene a uno a la mente y más obvia es vender. Pero si tú le vendes a una persona, a una empresa, la que sea, y no te vuelve a comprar, pues es un muy mal indicador. Pero si esta persona te vuelve a comprar seguidamente, eso genera atracción. Quiere decir que tienes un producto validado, que la gente compra, que funciona y que lo puedes seguir usando con confianza. Esa, digamos, es una medida de tracción. Otras medidas de tracción son cosas que hacen que tu empresa sea sólida, como por ejemplo proteger la marca, proteger de entrada, registrar los dominios, registrar los nombres en las redes sociales, etcétera, etcétera. Uno genera atracción cuando tiene capacidad de desarrollo, entonces saqué un producto, de pronto no se usa como yo pensé que lo usaban las personas, necesita una modificación y puedo hacer ese cambio rápido. Entonces, ese tipo de cosas generan tracción, que lo que quiere decir es que tu negocio va a crecer y tienes cómo hacerlo crecer. Hay un término también, digamos, en el medio que es el intraemprendedor, que son personas que están dentro de una organización, que tienen iniciativa, tienen de hecho muchas características igual a los emprendedores y que dentro de la organización generan proyectos y los llevan a cabo. Desde mi punto de vista, desde mi opinión, no es la opinión, digamos, general, pueden haber muchas y son válidas, el intraemprendedor no corresponde a lo que es un emprendedor porque no toma riesgos. Él sigue tranquilo en su empleo, tiene un reto más que es valioso dentro de la organización, pero no tiene ningún riesgo, no tiene ningún problema, digamos, de si vende o no vende, no tiene ningún inconveniente de enfrentarse de pronto a un mercado, lo que sea, porque la empresa es la que se enfrenta a eso, no él directamente. Entonces hay muchas barreras que él tiene a su favor que lo protegen y que desde mi punto de vista eso que hace que no sea un emprendedor, porque un emprendedor es el que corre el riesgo, ¿sí? Y pues acá tengo una pequeña nota, y es que el emprendedor se convierte en empresario cuando ha sobrevivido el Valle de la Muerte. Y ya vamos a ver qué es. Lo tengo, digamos, más adelante. Lo voy a mirar acá porque quiero tocarlo de una vez. Entonces, el asunto, para que no se vaya la idea, el asunto del Valle de la Muerte es que cuando emprendes hay un periodo grande en el que las ventas que generas, los ingresos que tienes, no son suficientes para poder mantener la operación del negocio. Entonces, estás en déficit y ese déficit se puede cubrir con capital emprendedor, con capital semilla, con deuda, con inversiones ángel, con lo que sea. Y luego de que ya el producto es conocido, el servicio es conocido y empieza a venderse mucho más, pues la curva de ingresos va subiendo, hace que ya los recursos propios, digamos, no sean necesarios, puede empezar incluso a repagarse deuda y digamos que es la etapa de crecimiento hasta una madurez que uno desea, donde ya no tiene, comillas, ningún riesgo. La cuestión de la deuda siempre va a existir de cierta manera, pero en términos o en estadios más avanzados de la empresa, no se debe tanto a la necesidad, sino a cuestiones financieras o contables, en donde de cierta manera incluso estar endeudado es bueno, porque te genera una ventaja tributaria o te genera otras cuestiones contables que pueden ser interesantes. Entonces, volvemos
a donde estábamos. Entonces, el asunto que nos habíamos quedado acá es que todo el mundo tiene una idea y quiere emprender con esa idea. La cuestión de las ideas es que las ideas per se son eso, y no se pueden patentar, no se pueden registrar, no se puede, digamos, proteger de ninguna manera. Además que una idea, pues es algo que puede ser muy sui generis, pero se le puede ocurrir a cualquiera, ¿sí? Las ideas, digamos que, entre comillas, abundan. Para ser emprendedor hay que tomar esa idea y elaborarla, lo cual quiere decir es colocarla en un contexto. Por ejemplo, alguna vez pasando, creo que era por Plaza de las Américas con algunos amigos que iba de pasada por ahí, alguien dijo, uy, acá una bolera daría muchísimo dinero, ¿sí? Eso es una idea de negocio y puede ser así de esa manera o puede uno durar cierto tiempo pensando qué puedo hacer y todo lo demás hasta que se le ocurre algo o mirando lo que uno sabe hacer hasta que encuentra uno algo que podría ser, digamos, factible de comercialización, pero sigue siendo una idea. Se vuelve un concepto de negocio que incluso ya puede ser registrable en algunos lugares cuando elaboro esa idea. Entonces, si en lugar de decir, acá esta bolera sería buen negocio, y yo me detengo, miro los alrededores, identifico si hay un lugar en donde pudiera emplazarse esa bolera, ¿sí? Un lote disponible o cierta cantidad de casas seguidas que pusiera comprar, etcétera, etcétera. Si identifico cuáles son las personas que van a ese lugar, a qué hora transitan, qué tipo de otras actividades hacen, a ver si son compatibles o no. A mí nadie me dice que porque sea el mejor lugar la gente quiera ir, de pronto la gente quiere ir a cine y va al lado del multiplex y nadie va a entrar a la bolera, ese tipo de cosas. Entonces hay cosas que uno a veces da como por sentado cuando tiene la idea, se enamora de la idea, pero que realmente tiene que validar. Y cuando uno tiene ya cierta validación que le ayuda a uno a definir pues esa necesidad de ese lugar y ese cliente, ya tiene un concepto y con un concepto ya puede uno emprender mejor. Y para mí, emprendedor es quien tiene un concepto de negocio y toma acciones para crear una empresa a partir de él. Es decir, no se queda pensando en la idea, que sería buena idea, sino que empieza a tomar acciones. En este caso, buscar la casa, lo que sea, etcétera, etcétera. Y vamos ahora, digamos, al emprendimiento, que es la acción del emprendedor. Entonces, ¿cuál es la cuestión del emprendimiento? Y está acá, digamos, muy señalado, y es que tiene muchos retos, y tiene muchos retos también porque es una actividad que uno no ha desarrollado, que uno tiene que aprender a desarrollar, tiene uno que adaptarse, tiene uno que buscar la financiación, saber si la tecnología es adecuada o no, etcétera, etcétera. Y Julián Andrés Rosso tiene en su blog esta definición que me pareció interesante. Y él dice que emprendimiento es aquello que se debe tener en cuenta antes, durante y después de asumir el reto de crear una organización con la cual se pretende desarrollar un sueño y una actividad profesional. Y es interesante porque suma un par de palabras: sueño, actividad profesional. Y la cuestión, ¿cuál es? Si uno crea una empresa, pues uno debe hacer algo que le guste, porque si hace uno algo que no le gusta, pues lo deja de hacer. No tiene, digamos, ningún sentido. En teoría de la organización le enseñan a uno después que hay una misión, que hay una visión, que hay unos valores, y al comienzo uno, pues, digamos como que no lo toma uno como tan cercano, es algo como más bien lejano, una misión de qué, una visión para qué, pero cuando empieza uno a meterse un poco más, a desarrollar su idea, pues se da cuenta que eso tiene sentido por varios motivos, y uno es que la empresa, si uno la crea, pues tiene que durar bastante tiempo, se le vuelve a uno prácticamente una misión de vida, una cosa que lo va a acompañar a uno y a los que están con uno durante mucho tiempo. Y si uno va a realizar una actividad durante mucho tiempo, uno se piensa para qué la va a hacer, si tiene algún sentido más allá de generar un empleo o un autoempleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno dice, pues esto debe tener además un propósito, sea muchas veces loable como son las fundaciones o no, pero debe tener una motivación de hacerlo que justifique eso que uno está haciendo. ¿Sí? Entonces, la cuestión a veces es que uno empieza simplemente
y se da mucho en el día a día con la necesidad de cómo conseguir los recursos, de que sea innovador, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que, al menos desde mi experiencia, no necesariamente se tiene que ser tan innovador. Los casos de innovaciones radicales son contados con los dedos de la mano. A veces, comillas, los llaman suerte, a veces es trabajo de muchos años. En todo caso, no ocurren todos los días. Es mucho más común encontrar en cuestiones de mejoramiento continuo, cuestiones de, digamos, emergentes por la situación, como el COVID. Entonces hay una situación emergente que no podemos salir a la calle, entonces empiezan a desarrollar cosas en función de esa emergencia, esa necesidad. Algunas serán innovadoras, otras no, pero responden a una necesidad insatisfecha, que en este caso surgió una necesidad, por ejemplo, de comunicación que no teníamos ni idea que le íbamos a tener, y pues lo importante es resolverla. ¿Qué tan innovador o no? Depende. A veces es importante, pero no necesariamente tiene que ser la razón de ser, y esa es una crítica, digamos, personal a lo que te dicen en todos los lugares, y sobre todo en las universidades, y más en las universidades de punta como la universidad, que están en la frontera del conocimiento, y ahí hay un choque, y es que la universidad necesita, de hecho es su función, seguir en la punta del conocimiento y explorar cada vez más allá, es decir, hacer innovaciones. Sin embargo, el emprendedor no necesariamente necesita estar en esa punta de lanza, donde va la investigación, donde va el conocimiento básico, científico, y que empieza, digamos, ya a bordear con la ingeniería, que es donde se hacen ya ciertas cosas, pero uno realmente a veces no lo necesita. Entonces, la otra cuestión es que no es necesariamente la manera de conseguir recursos. Si hablamos de recursos, siempre se van a necesitar recursos, no en vano existe la economía. Vivimos relativamente en una situación del siglo XXI con muchas necesidades, digamos, satisfechas en nuestro medio, pero no quiere decir que los recursos sobren o que se puedan derrochar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos que hay que conseguirlos, pero no hay que centrarse solo en eso. Muchas veces uno se va de convocatoria en convocatoria, haciendo, digamos, ciertas actividades o con los bancos o lo que sea para conseguir los recursos, pero en ese camino uno pierde, digamos, el tiempo para estar uno perfeccionando su producto, para conocer posibles clientes que darían ventas y posiblemente no necesites ese préstamo o esa convocatoria, etcétera, etcétera. Entonces, no cegarse exclusivamente en los recursos, y vuelvo a colocar la necesidad de trabajar en equipo. Y esa necesidad, independientemente de que emprendas en grupo o de manera individual. Porque si emprendes de manera individual, independientemente, un día vas a tener personas a tu cargo que van a ser tu equipo de trabajo y tienes que trabajar con ellos cabeza a cabeza. Hay muchos mitos sobre el emprendimiento, que la libertad es ilimitada, que es una manera fácil de volverse rico, de tener dinero o de tener, digamos, una seguridad económica o garantizada. No necesariamente, la crisis lo está demostrando. Pues vuelvo al asunto de que la idea lo es todo, la idea no lo es todo. Si tienes una buena idea pero no eres capaz de desarrollarla, no tienes nada. Y la realidad es que hay que distribuir el tiempo, es un trabajo continuo, la idea es el inicio, y la cuestión de distribuir el tiempo de un trabajo continuo es que si bien estás emprendiendo en algo que le dedicas tu tiempo, pues igual tú tienes que seguir tu vida y realizar otras actividades que tienes que realizar. El asunto pues va de esa manera. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Puede que uno pueda distribuir su tiempo, pero si dentro de esa distribución de tiempo no calcula uno bien y se queda sin el tiempo para pues, emprender y poder desarrollar su emprendimiento, pues tampoco nunca lo vas a hacer. Entonces, esta es una habilidad bien importante. A la larga, como eres tu propio jefe, a nadie le importa si el servicio o el producto que vas a vender lo hiciste a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche o lo que sea. Lo que le interesa al cliente es que esté en el momento que le dijiste que iba a estar, con el precio que le dijiste que iba a estar y que cumpla la función que dijiste que iba a tener. Entonces tienes esa ventaja. Pero si no lo aprendes a hacer, si no aprendes a manejar tu tiempo,
pues fácilmente te vas a colgar y no vas a lograr ningún resultado. Y pues volvemos a la idea de negocio, la cuestión brillante, el eureka que todo el mundo, digamos, quiere conseguir, pero que si uno no sabe desarrollarlo, pues se queda en eso. La cuestión de tener una idea de negocio es que implícitamente está pensando en una necesidad insatisfecha y por lo tanto debe validarse. Ahí a veces hay muchos problemas al momento de emprender, porque tener contacto con los usuarios o con los clientes que usarían la solución que uno está creando para pues, desarrollar el emprendimiento puede ser difícil. Hoy día, mediante plataformas virtuales es mucho más fácil e incluso está la opción de financiamiento colaborativo, en inglés crowdfunding, que permite que esas personas que son los usuarios tempranos, en inglés early adopters, se coloquen en contacto con quienes estén desarrollando este producto, servicio, y además de que les hacen una realimentación sobre lo que están desarrollando, pues están aportando dinero. Entonces, el negocio es, yo voy a una plataforma en Internet, ofrezco algo que estoy desarrollando o que tengo desarrollado a manera de prototipo o que ya tiene una versión usable, beta tal vez, pero que funciona. Hay personas que les llama la atención, colocan un dinero para ser los primeros en usarlo. A cambio de eso, pues tienen unos precios mucho más bajos sobre el producto o servicio y dan realimentación. Esta cuestión de financiamiento colaborativo en el país al comienzo fue bastante complicado, porque a la larga pues, se vuelve una captación de dinero y eso tiene muchos problemas, muchas implicaciones. Hasta donde tengo entendido ya la legislación lo permite, pero no he visto, me corregirán si existe, una plataforma como tal que ya opere en el país. Y siguiendo en ese orden de ideas, pues uno hace cuenta de qué es lo que tiene. Y pues de manera conjunta o por el espacio en el que uno está, pues tiempo debe tenerlo siempre. Si no tienes tiempo para desarrollarlo, ya de una vez murió. Espacios, puedes tenerlos, y en el caso de la universidad, pues hay muchos espacios que puedes utilizar y están disponibles. Algunos, pues tendrás que pedir permiso, lo que sea, pero espacios hay. Tecnología, generalmente uno tiene la tecnología con la cual desarrolló su producto o servicio. Digamos que se cae su peso. El problema de la tecnología no es tanto al momento del desarrollo, sino al momento de escalar. Cuando uno ya quiere prestarle un servicio a muchas personas y todo, y crecer, es donde la tecnología se vuelve un escollo porque tienes que adquirirla, no necesariamente es barata o tienes que desarrollarla, toma su tiempo, etcétera, etcétera. Experiencia es a veces en donde más falencia se tiene, pero experiencia obviamente relacionada con el mundo empresarial, de negocios, etcétera, etcétera, porque se supone que si estás ofreciendo algo es porque eres experto en eso. Entonces tienes experiencia en lo que vas a ofrecer, pero no tienes experiencia en cómo ofrecerlo. El conocimiento también está ligado al producto o al servicio o al producto o servicio con los restaurantes. Entonces, si tengo un restaurante, pues tengo algún conocimiento que serán las recetas, tengo algún conocimiento que podrá ser en dónde consigo los insumos, etcétera, etcétera. Pero me hace falta el otro conocimiento de, por ejemplo, en dónde ubicar mi local de una manera adecuada, que no sea tan costoso, pero que tenga buen tránsito, etcétera, etcétera. Y eso uno lo va adquiriendo. Y medios de comunicación, hoy día mucho más accesibles a cualquier persona del común, que serán redes sociales, igual siguen estando los medios tradicionales, los periódicos, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Y pues hoy día tomar una decisión sobre medios de comunicación casi que es inmediata, uno dice redes sociales, no necesariamente, pero tienes que estar en redes sociales. Entonces, es algo así como tienes que estar, tienes que separarlas, aunque no necesariamente las uses todas y aunque tengas una mezcla ahí de mercadeo que diga que debes estar en otros lugares. Y dificultades que siempre hay, sobre todo, digamos, lo del financiamiento.
que uno, digamos, como emprendedor se queja porque uno diría, no, si yo tuviera en este momento 10 millones de pesos ya lo hubiera hecho. No necesariamente. A veces, digamos, como que ese entusiasmo uno dice, si uno tuviera el dinero ya lo habría hecho, y no necesariamente, porque igual hay un proceso de validación, etcétera, etcétera, de puesta en el mercado, en donde uno tiene que aprender mucho, y a veces uno así tenga el dinero disponible, no necesariamente quiere decir que lo va a poder invertir inmediatamente. No tiene, digamos, como ciertas etapas en donde saca un prototipo, lo pone a muestra o abre un local y mira qué le dice la gente, que empieza a pedir. Uno vende, digamos, un inventario X y uno no sabe si esa marca se vende más o no a ese sector. Así uno haya hecho preguntas o lo que sea, a la larga es un incierto, ahí está el riesgo. Y entonces uno va cambiando lentamente y se va afianzando, adquiriendo ese conocimiento, pero el problema es el valle de la muerte, que son las bajas ventas. Depende en el sector en donde estés, pues puede haber una cuestión de falta de credibilidad. Yo en mi caso me dedico a la consultoría y pues tuve buena fortuna en el sentido de que fui empatando un trabajo con otro, una cosa con la otra, entonces me dio cierta experiencia, tenía un sello muy grande detrás de la universidad que me daba como la credibilidad, pero aún así por la juventud y todo esto, a veces como que la gente decía, ¿será que sí lo puede hacer? Porque a veces no dudan de que uno tenga el conocimiento, pero la capacidad de ejecución es a veces lo que más cuenta y lo que uno definitivamente no tiene como emprendedor, porque muchas veces es la primera vez que uno lo va a hacer. Entonces, al comienzo uno pues comienza prácticamente a pérdida. ¿Por qué? Porque le sale más caro operar, pero muchas veces por tu inexperiencia. La primera vez que haces algo te sale carísimo. Ya la segunda vez te sale más barato porque ya sabes que eso no se hace, ya sabes dónde comprar, ya sabes en dónde, etcétera, etcétera, o con qué personas. En el camino lograste un aliado, te da mejores precios o te vende más barato, más poca cantidad, pero al comienzo es complicado. Y obviamente la falta de visibilidad. Y es que puedes tener un producto muy bueno, un servicio muy bueno, pero nadie sabe que lo estás ofreciendo. Y pues las redes sociales abundan, pero ahorita todo el mundo está en redes sociales. Entonces hay una sobreinformación, todo el mundo está expuesto a muchas cosas al mismo tiempo, está intoxicado con eso y aunque estés ahí, puede que no te vean o pasen de largo. Entonces, esas son dificultades y esta que la coloqué muy especialmente porque no podemos dejar de vivir en donde estamos y sabemos que es el problema en nuestro país, y es que la corrupción tampoco te va a dejar emprender. Muchas veces vas a participar en una convocatoria, la que sea, y si está mañana, perdiste de entrada. Entonces el llamado es, si quieres ser emprendedor, si quieres de verdad hacer algo bueno, por favor, ni ser corrupto y además de eso, evitar por todos los medios caer en esas trampas y denunciar y todo lo demás, porque a largo plazo perdemos todos y jamás vas a poder emprender si te encuentras de golpe y de lleno contra la corrupción. No te dan entrada. No en vano hay muchas industrias en el mundo que son muy rentables, que generan mucho dinero, muchos empleos de calidad, pero aquí no se han podido desarrollar. Ahora volvemos un poco más a nuestro asunto. La cuestión del riesgo, y hay que ser muy enfático en eso, es que uno corre el riesgo, pero no está en capacidad de medirlo plenamente. Precisamente por eso es más riesgoso, ¿sí? Y entonces uno va con mucho entusiasmo, incluso con mucha seguridad, porque pues uno sabe lo que está haciendo, tienes conocimiento y todo lo demás, pero no necesariamente te tiene que ir bien, porque hay cosas que desconoces del mercado y que hacen, por ejemplo, que no te contraten. Entonces, volviendo al tema gubernamental estatal, hay una cuestión y es que si tú le vas a prestar servicios al Estado, tienes que demostrarlo de la manera legal que el Estado exige, lo cual pues es natural. La cuestión es que nadie te dice de qué manera es esa y muchas veces no te dicen porque ni siquiera lo saben, se devuelve conocimiento muy específico. Cuando tú encuentras que entonces el asunto es que, y eso aplica también para la vida laboral, el asunto es que para yo poder certificar mi experiencia de que
por decir algo, sé arreglar carros, tengo que haberle pedido al cliente que me especifique A, B, C y D, tal y cual como está en la norma. Ya he, digamos, como que cubierto ese riesgo, tengo un mecanismo de tracción y puedo aspirar a realizarlo. Pero entonces muchas veces el entusiasmo uno dice, pues lo sé hacer bien, ¿por qué no me van a contratar? ¿Sí? Y se enfrenta con cosas que uno desconoce, que son los mayores riesgos, que hace que tu idea o tu concepto ya elaborado no tenga futuro. El otro problema es que la idea de negocio no sea rentable. Eso a veces es muy difícil de cuantificar. Por más de que hagas estudios de mercado, en donde digas, bueno, mi población objetivo es tal, de esa población objetivo yo estoy en tal lugar, entonces van a haber tantas personas, de esas personas tal, no sé, 100 o 200 tienen lo que llaman el target, las condiciones específicas, y yo aspiro que de esas 200 me compren 10, y si compran 10, yo con eso puedo salir adelante en mi negocio. La cuestión es que, primero, uno no tiene asegurado de que le compren esas 10 personas, y segundo, muchas veces, aunque uno esté en el entorno, lo voy a contar, digamos, con una anécdota de una persona que conocí, no te compran. Y entonces uno dice, ¿pero por qué no me compran? Si estoy en el lugar adecuado, estoy ofreciendo el producto adecuado, el servicio adecuado, ¿qué sucede? Entonces la cuestión es que, pues, lo que sucedió en este caso es que sí, ya estaba la necesidad, pero ya había personas satisfaciendo esa necesidad y esa persona no lo sabía, ¿sí? Entonces, básicamente era un servicio para colegios, se instaló en un lugar donde habían muchos colegios para que lo tomaran ya fuera el colegio como tal, o los padres de los niños, o lo que fuera, y después de un mes, 2 meses, digamos como chocándose contra el mundo, se dio cuenta que nadie le compraba, y cuando empezó a poder indagar cuál era el motivo, es que el mercado ya estaba saturado y ella no tenía ni idea. ¿Y cómo pudo haberlo sabido? Realmente muy difícil, porque uno se da cuenta de esas cosas cuando ya está en el lugar instalado. Entonces, eso es parte del riesgo. La idea era muy buena, pero no fue rentable. Uno tiene que tenerlo en cuenta. Y la otra, que muchas veces sucede, es que no se está en capacidad de desarrollar el negocio, sea por el nivel de inversión, sea porque requiere algunas condiciones legales que uno no las tenga, sea porque te exigen primas de seguro, primas de riesgo, lo que sea, cuando uno va a licitar con el Estado, que tú no estás en capacidad de cumplir así quisieras, por ejemplo, porque tu empresa es muy joven, entonces te dice una licitación, con pliego de condiciones, empresas con mínimo 3 años de experiencia específica certificada en tal cosa, mínimo 10 años de fundación. No lo vas a cumplir nunca, acabas de fundarte o te fundaste hace un año. Entonces, si eso es lo que sabes hacer y tu único cliente es el Estado y el Estado te pide eso, o tienes que buscar qué hacer mientras tanto de adquirir esa experiencia, o simple y llanamente no lo vas a poder desarrollar. Y hay que ser muy sensato en eso. A veces uno se enamora de sus ideas y puede llegar a lugares que uno no quiere, y para eso están la familia, los consejeros, o sea, tener una persona de confianza, un amigo, que uno le pregunte y le diga, vea hermano, eso no sirve, ¿sí? Deje de ir por allá. Entonces uno modifica la idea, la cambia o la abandona, pero el asunto es que si uno sigue en eso, pues va a perder, y va a perder mucho, y no tiene sentido. Entonces es un poco un llamado a la sensatez. Y están, digamos, las otras versiones relacionadas, y es que puede que necesite un recurso, pero no puedo acceder a él, o puede que lo que yo aplique sea muy fácil de copiar. Entonces, lo empecé a hacer y a las 2, 3 semanas ya está llena la competencia, alguna empresa grande, lo que sea, me sacaron del mercado o me quedé con un nicho muy pequeño, o que no tengan la manera de apropiar esas ventas. Entonces, por ejemplo, hoy día, pues mucha gente está tratando de vender por internet, pero no es simplemente colocar una página web y decir vendo por internet. Si uno quiere tener
una pasarela de pago, que es un mecanismo seguro mediante el cual una persona puede hacer una transacción en línea con su banco de confianza, etcétera, etcétera. Primero te cuesta, segundo tiene ciertas exigencias, como la implementación y todo lo demás, y tú miras si lo puedes o no hacer, ¿sí? Necesitarás un ingeniero de sistemas, contratarlo, puede que no esté disponible, puede que sí, etcétera, etcétera. La cuestión va a analizar muy bien qué es lo que uno requiere para, en la medida de eso, ser sensato y seguir ese camino, o hacerle una derivación, tomar uno un camino, una bifurcación que le permita llegar a donde uno quiere. En ese sentido están las habilidades blandas que tanto dicen, de ser uno flexible, adaptable, etcétera, etcétera. Es por ese tipo de situaciones. Soluciones para pasar este valle de la muerte. El más obvio, vender lo más rápido posible. Si empiezas a generar caja, todo se alivia. El otro, pues reducir costos fijos, por ejemplo, usar software libre. Publicidad, toda la que puedas, y si es gratis mejor, en eventos sociales, en ferias, sitios gratuitos, meetups, etcétera, etcétera. De manera general, reducir los costos de operación al mínimo. A veces un lugar de cotrabajo es bien interesante, pero puede ser costoso. Entonces hay que sopesar muy bien si lo que uno está gastando en eso vale la pena. Y aprovecho la cuestión de decir gastar, porque muchas veces uno como emprendedor cree que todo lo que uno compra o hace es una inversión, y no es así. De hecho, si uno va a ser estricto, pues debe consultar el Plan Único de Cuentas, que es un documento prácticamente legal en donde están una a una los apartados contables y donde dice, por ejemplo, compra de materiales. Ah, esto es un activo, pagar servicios públicos, esto es tal cosa, esto es lo otro. Y eso es importante saberlo, porque mientras uno no tenga formalizada una empresa, pues vaya y viene. Pero en el momento de uno formalizar una empresa, tiene que hacer muy bien su contabilidad y sacar sus costos muy bien, porque pues lo primero, si lo haces mal, pues puedes tener una multa, etcétera. Pero la cuestión es que en últimas lo que estás haciendo es sobrevaluando o no costeando bien el producto, y puedes ofrecerlo o bien sea muy barato y estás perdiendo dinero, o muy alto y no te lo van a comprar. Entonces, es que uno creería que es una inversión, como, no sé, pagar una pauta publicitaria en el día a día es un gasto, y así sucesivamente. Entonces, lo que uno debe hacer es hacer un listado de cuáles son las actividades que uno desarrolla, y ya sea de manera autónoma en internet, buscar en el book, con un contador. Siempre es bueno tener un contador a la mano. Hagan una alianza con un contador, revisar el asunto para poder tener unos costos adecuados y no tener ningún tipo de problema. Y el siguiente asunto que uno tiene, pues, es el del salir del anonimato, que de cierta manera ya lo hemos tocado, pero voy a profundizar un poco en el asunto de que cuando son servicios pueden ser más problemáticos, sobre todo valorar el costo del servicio. A veces uno dura más haciendo lo que uno ofreció hacer de lo que uno tenía planeado por A, B o C, entonces va uno en pérdidas, y pues la experiencia le va dando, digamos, como esa capacidad de valorarlo, pero al comienzo como emprendedor es muy difícil. Y la cuestión, al menos desde mi punto de vista, es que muchas veces, y por moda o por cuestión de marketing o lo que sea, se empiezan a usar muchos términos y la gente ni siquiera sabe lo que está hablando. Y cuando uno va a vender o cuando uno va a ofrecer un servicio y no genera uno esa confianza, que le preguntan a uno y uno queda, comillas, corchado, pues ya no vas a hacer nada con eso. Entonces tomo acá un ejemplo de una palabra muy dada estos días, que el storytelling del producto, que el storytelling del servicio, que una cosa, que la otra, y realmente la gente no sabe de qué está hablando. Storytelling es narrativa, o incluso se puede tomar como historia. Entonces, en este caso del storytelling, comillas, de un producto, viene a ser la historia que uno
crea alrededor del producto para poder hacer que el servicio o el producto sea más fácil de identificar por el usuario y que sepa además cómo lo podría usar, ¿sí? Entonces, de cierta manera, pues uno le está diciendo de antemano, de una manera muy sencilla, vea, yo estoy vendiendo un gel para manos, acá tengo, digamos, uno, no sé si esto se ve en pantalla, que por su composición debería usarlo exclusivamente para personas adultas, no para niños, y que si muestro, digamos, la manera de usarlo, pues habrá alguien con el codo haciendo de una manera o de la otra, y todos esos puntos, esos pasos y cuestiones para el uso del tamaño de la persona a la cual va dirigida, etcétera, etcétera, lo puedo meter dentro de una historia, y una historia es mucho más fácil de recordar, es mucho más fácil de entender y me ayudan, digamos, a vender. Pero siempre hay que saber lo que se hace. Si tú estás ofreciendo algo y el cliente, comillas, te corcha, perdiste. No hay opción. Y esta cuestión, para volver a la cuestión de la venta, es que uno tiene que asegurarse de lo que ofrece se va a vender. Y es el problema de muchos emprendimientos. A la larga, cualquier cosa que uno ofrezca se vende. El problema es que venda uno lo suficiente y en el tiempo que uno lo necesita. Y asegurarse de eso a veces no es tan sencillo, a veces sí, depende de muchas cosas y muchas veces no se sabe con un nivel de certeza 100%, pero en la medida en que uno hable con las personas, con los usuarios finales, si lo vas a vender en un local con el dueño del local, empiezan a hacer una conversación sobre cómo le fue con el producto, qué ha dicho la gente, etcétera, etcétera, empieza uno a tomar cierta información que le permite modificar, que le permite mejorar el producto y asegurarse de que eso se venda. Entonces la cuestión creo que ha estado implícita en toda la charla, es que emprender es hacer, ¿sí? Uno tiene que estar actuando todo el tiempo. En el momento en que uno no actúa, no está emprendiendo. A tener en cuenta cosas que ya había dicho, como no depender de una convocatoria. Veo que, bueno, al menos en mi pantalla esto se ve súper blanco, ha sido bastante monótona la presentación, había unos colorcitos, pero bueno. Probar la idea, lo he repetido mucho, probarlo todo el tiempo con muchas personas, ojalá personas que no conozcan nada del producto para que no haya sesgos, guardar el secreto. El asunto es que si quieres registrarlo, patentarlo, etcétera, no lo puedes hacer si ya es conocido en el medio. En el caso de la investigación, que uno se ve obligado en algunas ocasiones a presentar resultados, sea en un seminario, sea en la misma sustentación de la tesis, pues la ley lo tiene en cuenta, pero le da un término perentorio que es de un año. Si pasa un año a partir del momento en que hiciste la primera publicación o hablaste del tema y todo lo demás, si no lo has aprovechado y llega otro y lo aprovecha, mala fortuna, es de esa otra persona. Entonces es mejor guardar ese secreto de lo que se hace, decir estrictamente lo necesario en todos los lugares, en todos aspectos, te pueden copiar, etcétera, etcétera. Y pues uno como emprendedor no está en capacidad de defenderse o en tomar acciones legales o lo que sea, entonces es mejor evitarse la molestia. ¿Mm? Y algo que ya había dicho que es súper importante, tener un contador y ojalá si se puede un abogado, porque uno no es consciente, pero todo el tiempo está haciendo cosas que son o que tienen implicaciones legales, sea un contrato, sea una venta, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que uno toma esas precauciones, disminuye su riesgo y le va a ir mejor. En el caso de la Universidad Nacional, pues están obviamente las facultades, uno puede acercarse y dependiendo de la necesidad, habrá consultorio jurídico, no es amplia, y pues a la larga lo más sencillo es tener un amigo abogado y eso es muy fácil de conocer, etcétera, etcétera. O un amigo contador. La cuestión siempre de fondo es disminuir el riesgo, ¿sí? Que si tienes un contrato, que no te vayan a demandar porque el contrato quedó mal escrito. Que no des pie a que te toque pagar cosas que no te correspondería, etcétera, etcétera.
Esa es la intención. Y ahorita voy a pasar a una sección que es bastante crítica. Yo creo que la cuestión de ser egresado a la universidad lo da y la gente también lo espera. Y es que emprender es diferente a autoemplearse. Y la cuestión es cómo diferenciarlo. Pues de muchas maneras. Si uno tiene, comillas, un solo cliente que le exige horario y le paga uno mensualmente, pues eres un empleado, independientemente de que lo hagas, digamos, en el puesto de trabajo o lo hagas desde tu casa. Yo iría más. Entonces, el asunto es que emprender muchas veces la gente lo toma como hacer una actividad de manera independiente. Entonces ya soy emprendedor y no necesariamente. Aunque bien es cierto, pues uno no empieza teniendo 4 o 5 clientes y pues mientras uno tiene uno solo, pues podría verse comillas desde afuera como si uno estuviera autoempleándose, pero si tus actividades que realices son de publicitarias, de conocer más clientes, de ofrecer, de hacer tu página web y todo lo demás, te lo permiten, ya no eres un autoempleado, sino que estás emprendiendo realmente, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Y encontré unas frases de Boaventura de Sousa Santos, bastante fuertes, por así decirlo, digamos que son un choque con la realidad. Incluso encontré esta foto que me parece interesante de alguien que en lugar de una corbata tiene una cadena. Y la cuestión es que la crítica fuerte es que dicen, se creó la precariedad del emprendedor, ahí no hay autonomía, sino autoesclavitud. Lo que se intenta hoy, lo que intenta el sistema es que seas esclavo de ti mismo, eso no es ser autónomo. Dice que para hacerlo es necesario tener condiciones y eso se da o porque uno es rico como Schopenhauer o porque uno tiene una vida de zona liberada sin familia ni obligaciones complicadas. Esas frases que pueden ser muy chocantes, sobre todo para uno como emprendedor, pues tienen también mucho sentido y aprovecho para decir que muchas veces uno va a recibir muchas críticas y uno a veces esas críticas como que lo golpean y se las quita. No es tan buena idea. Obviamente uno mira de dónde vienen, si son bien o mal intencionadas, pero independientemente hay que analizar la condición y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Y si esto tiene futuro o no. Porque mientras estás emprendiendo, te estás dedicando todo el tiempo y todos tus esfuerzos a algo, pues no estás aportando a salud ni a pensión, cosa que pues es grave. Si sigues en esas puede que no te pensiones, o si no tienes las condiciones para pagar, pues te enfermas, y pues qué va a hacer de ti, etcétera, etcétera. Y pues hoy día son concomitantes, no es que, bueno, me afilio solo a pensión porque es necesario, no, tienes que pagar salud y pensión al mismo tiempo, no solo salud o solo pensión, etcétera. Y lo cierto, aunque suene duro, es que sí se necesita tener una zona liberada, porque si no tienes esa zona liberada, no tienes tiempo para desarrollar. Entonces, a veces no es que uno tenga todo el día para dedicarse, ¿sí? Hay gente que se dedica, digamos, medio tiempo a hacer una cosa y el otro medio trata de sacar su emprendimiento adelante y cosas de ese tipo, válido, hay que ingeniárselas, pero si uno no tiene esa zona liberada, que es el tiempo y todo lo demás, pues efectivamente uno no lo va a hacer. Entonces, de cierta manera es como un privilegio, pero un privilegio que te cuesta si no lo sabes aprovechar. Y es la condición que desde universitario uno tiene y que debe aprovechar. Y la cuestión va para todas las universidades, obviamente más para la nacional, no solo porque se ha egresado, sino porque en la Universidad Nacional, aunque no haya una, digamos, unos nexos establecidos o muy formales, como lo veremos más adelante si nos da el tiempo, están todas las condiciones para hacerlo. Tienes laboratorios que prácticamente son gratis. No quiere decir que vayas a entrar a un laboratorio rampante, puede ser peligroso dependiendo del laboratorio, pero pues tienes una tesis que hoy día puede ser una tesis en emprendimiento, te dan permiso, te dice cuáles son las condiciones de seguridad si las tienen, te explican el funcionamiento del laboratorio, etcétera, etcétera, y puedes investigar y puedes desarrollar cosas. Eso difícilmente se da en muchos lugares.
la última frase de Boaventura, que el emprendimiento le da un toque de glamour a la precariedad, puede ser cierto en ciertas condiciones, y pues más cuando uno ve, saliéndome un poco del tema, pero es que la cuestión del día a día y de lo social, de lo que estamos viendo, no es algo que dejemos dejar de lado, porque esa digamos, es una de mis críticas a todas estas cuestiones de emprendimiento, y es que te pintan un horizonte precioso, azul, de pajaritos en el aire, y pues tú sales y ves la realidad de otra manera, entonces como que no cuadra. El asunto es que uno está emprendiendo en situaciones, en ocasiones de precariedad, en ocasiones no, pero que dadas las circunstancias de estar encerrado y todo lo demás, pues sí se vuelve un poco precario el asunto. Y el asunto va a tener siempre los pies en la tierra, obviamente pensando, siendo uno un águila arriba, mirar hacia dónde uno se dirige, tener una visión hacia el futuro, sabiendo cuál es su misión, pero sabiendo uno y tratando de ser cada vez, digamos, de muy consciente de sus limitaciones y de buscar de las maneras de solucionarlo. Porque esa es la otra cuestión. Limitaciones vas a tener y vas a tener siempre, seas emprendedor o no. Los emprendedores no son los únicos que tienen limitaciones. Que a veces sea notorio o no, pues es otra cosa, pero todo el mundo las tiene. Entonces la cuestión es que como emprendedor incluso puedes llegar a tener más libertad para poder romper esas limitaciones o satisfacer ciertas necesidades. Nos vamos ahora a cambiar de tema rotundamente, porque ya todo lo que se habló fue como de contexto, ¿sí? Soy un emprendedor, entonces, pues, realmente qué es lo que soy, cómo lo hago, de qué manera lo puedo hacer, cuál es mi contexto, sea precario o no, que igual siempre los recursos son limitados, etcétera, etcétera. Y lo siguiente es, pues bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Ya soy consciente de todo esto, pero bueno, ¿y qué hago? Entonces, hay una cuestión, y por eso puse el tema, digamos, como tan general, y es que, honestamente, cada emprendimiento es distinto, si uno lo ve, ¿sí? Si uno lo ve, digamos, de una manera muy crasa, cada emprendimiento es distinto. Y la crítica al respecto que dicen es que, pues claro, usted me dice emprendimiento y todo lo demás muy fácil, pero es que está hablando en pasado. Explicar lo que ya pasó es sencillísimo. En el día a día, en el momento que uno hace las cosas, que es lo complicado y lo difícil. Y uno dice, sí, tiene razón, pero de todas maneras habrán cosas que a uno le sirva de experiencia de otros. Día a día las metodologías se van haciendo mucho más específicas, mucho más robustas, le permiten a uno desarrollarlo y verdaderamente vale la pena estudiarlas un poco y aplicarlas. En estos días, bueno, yo he estado usando el lienzo de negocio para una cuestión, pero de manera general, esta metodología surgió hace unos 10 años más o menos. Osterwalder, Pignet, se pusieron en la tesis doctoral y se pusieron a pensar precisamente en el asunto de emprender. Y la cuestión es, listo, yo emprendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cuál es el marco dentro del cual lo hago? Yo estoy solo, no estoy solo, con quién me relaciono, etcétera, etcétera. Y lograron un resultado que ha sido muy, muy, muy discutido, ha tenido una amplia implementación, etcétera, etcétera. Y verdaderamente, comillas, muy coloquialmente, le pegaron al asunto en muchos sentidos. Entonces, el asunto es que ellos dicen, bueno, si yo quiero crear un negocio, yo lo primero que tengo que tener es pues como una idea, un modelo, una cuestión, algo que me haga entender qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Tradicionalmente lo que se hacía era un plan de negocio, usted va a crear, no sé, yo sé hacer arepas, entonces es el plan de negocio de la fábrica de arepas. Yo sé arreglar carros, es el plan de negocio de un taller de mano de mecánico, etcétera, etcétera. Ellos dicen, pues no, el asunto es que un plan de negocios obedece otras cosas. Yo cuando estoy emprendiendo, estoy en una situación diferente en donde realmente no estoy ejecutando al 100% mi idea, etcétera, etcétera, y tengo es que desarrollarla para llegar a ese plan. Entonces ya muchos lo deben conocer, voy a pasar como muy rápido sobre el lienzo. Todo
radica, digamos, más o menos en la propuesta de valor. Desde mi punto de vista es lo más importante. Si tienes una propuesta de valor fuerte, que es entendible, que es, bueno, asequible, comillas, no necesariamente tiene que ser barato, tiene que poderse comprar por quien lo va a comprar. Si puedes relacionarte con los clientes, si tienes cómo llevar ese producto a los clientes, si tienes la manera de cómo facturarlo, ¿sí? De cómo monetizarlo. Estoy acá jugando con eso. Si sabes qué es lo más importante que tienes que hacer para desarrollar tu negocio, que son las actividades clave, y sabes que como no tienes, o sea, no tienes la capacidad de hacerlo todo, desarrollas una red de aliados, de asociados que hagan esas otras actividades, pues eso te da una estructura de costos y tienes un bosquejo muy bueno de lo que va a ser tu negocio y ya es ponerlo a prueba, ¿sí? Empezarlo a operar. Entonces, generalmente, donde uno necesita aliados, pues por lo menos, digamos, en alimentos y todo lo demás, pues es la cuestión de empaques, una cuestión de transporte, ¿sí? O sea, crear tu propio empaque, tú creas el diseño, el logo, te dices de qué tamaño es, la presentación, si es de 1 kilo, si es de 2, si es de 3, lo que sea, colocas todas las características, pero muy difícilmente dentro de tu fábrica vas a tener también una máquina que fabrique los empaques. Te saldría carísimo, tendrías que realizar un montón de actividades que prácticamente el proyecto sería hacer empaques. Entonces hay cosas que definitivamente no va a hacer, y más hoy día en este mundo especializado, y no hay que insistir en eso. Por ejemplo, a nivel de empaques, en estos días hemos estado haciendo una revisión para un asunto bien en particular y la persona que de la empresa muy amablemente nos decía, veas que esto es lo que hay y hacer algo diferente, adicional, más bonito, lo que sea, sale costosísimo y a usted no le va a ser rentable. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hay? Miremos pues ya las cuestiones de tamaño, de forma, que cumpla la función tecnológica que debe cumplir, en este caso es aislar humedad, etcétera, etcétera. Sacamos un muy buen diseño, un muy buen empaque que no va a tener nada que meritar en el mercado, pero no va a ser el empaque sui generis con una florecita o de unos colores metalizados o lo que sea, porque definitivamente no es factible. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy día la cuestión, digamos, del transporte, de llegar al cliente, pues ya hay empresas que lo hacen, es relativamente barato. En ese sentido, hay veces donde uno sí debe explorar. ¿Por qué? Porque a veces el mercado está copado, entonces si vas a contratar a una empresa de estas domiciliarias, te van a decir, sí, pero yo ahora solamente hago domicilios de comida. O sí, pero se lo puedo entregar dentro de una semana porque los pedidos que tengo en espera no me dan tiempo. Y uno no se puede dar ese lujo. Entonces, la cuestión es esta, digamos, esta balanza respecto a cosas que definitivamente no voy a cambiar y menos como emprendedor, y cosas que voy a tener que cambiar y más como emprendedor, porque no voy a poder contratarlas. Y en ese orden de ideas, otro concepto muy interesante, el modelo de Porter, de barreras de entrada, es algo que uno debe analizar muy bien al momento de sacar un producto o servicio. El asunto es que muchas veces a uno como emprendedor lo coloca en una posición donde prácticamente uno está pensando como si uno fuese la empresa posicionada. Y es totalmente falso y todo lo contrario. Realmente en el mercado están las empresas posicionadas y uno llega a robar, a tomar o a crear un nuevo mercado para lo que uno hace. Entonces, uno se va a encontrar con el problema de la economía de escala. En empaques, volviendo al ejemplo, es totalmente claro, se da todos los días. Si tú vas a comprar ciertas unidades de empaque, te puede salir carísimo, digamos, 1.500 pesos un empaque, pero si compraras 10.000, te puede bajar el precio a 300 pesos. La cuestión es que uno no va a correr el riesgo de llenarse de 10.000 bolsas para saber si las va a vender o no. Y más sabiendo que el mismo empaque también puede tener cambios. Uno necesita hacer prueba de mercado.
Entonces, lo que uno tiene que desafortunadamente hacer es asumir ciertos costos y bajar su rentabilidad. Por eso el problema de la precariedad económica del emprendedor. No solamente está vendiendo menos, sino que tiene que pagar más por lo mismo. ¿Mm? Hay otras cuestiones de política gubernamental que uno tiene que evaluar, ¿sí? Si uno saca, digamos, los jabones, vuelvo al cuento, pues hay una política gubernamental dada mediante un instituto o un ente que puede ser el INVIMA, donde te dice, señor emprendedor, si usted quiere hacer un gel antibacterial debe tener tantas condiciones. Y eso se convierte en barrera de entrada en la medida en que no puedas garantizar esas condiciones. Por ejemplo, puedes saber formular muy bien el producto, saberlo hacer muy bien, pero las condiciones en las cuales los vas a elaborar no cumple con la norma. Ergo, no vas a poder fabricar. Es una barrera grande y uno debe analizarlas y ver cómo puede uno solventarlas de entrada antes de hacer alguna inversión, porque pues no la va a recuperar. La otra cuestión que lo habíamos visto someramente es la cuestión de canales de distribución. Lo mismo, no necesariamente, aunque existan, no necesariamente están disponibles, etcétera, etcétera. La cuestión de costos, que está relacionado también con la economía de escala. Entre más compres, más vendas, más produzcas, más barato te va a ser, porque los costos fijos se van diluyendo en la medida en que tienes más unidades. Si tienes unos costos fijos de 1.000.000 y produces 1.000 de estos, pues le toca 1.000 pesos a cada uno. Pero si produces 1.000.000, le toca solamente de a 1 peso. Entonces eso te hace más competitivo, puede aumentar tu ganancia, etcétera, etcétera. Solución, pues buscar nichos en donde esos cambios no sean tan grandes, tan pronunciados, o mirar la cuestión de diferenciación de producto, donde puede ser una barrera, pero puede ser también una cosa que te ayude, porque si tienes un producto específico que solamente es el tuyo y cumple con el cometido, pues ya es ese. Y si no cumple con la norma, pues la misma empresa o el mismo, o sea, el mismo INVIMA o lo que sea, tú puedes ir a decir, mire, esto es totalmente nuevo, no cumple por tal motivo, miremos cómo se puede registrar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, comillas, lo podrías hacer. Eso sí te toma tiempo, no es de un día para otro, pero te pueden dar un registro temporal o lo que sea y se puede manejar. La otra cuestión es las inversiones de capital, que, como les dije, ya cuando uno crece uno necesita capital, máquinas, etcétera, no necesariamente es bajo y a veces puede que sea bajo, pero si uno no lo tiene, cualquier cosa salta. Digamos que se necesita un capital. Entonces, hay opciones y uno decide en función de eso, digamos, cuál tomar o si simplemente no lo hace y sigue, comillas, en pequeña cantidad hasta que uno tiene la oportunidad de crecer. Eso también es factible y también es algo que respetable que se puede hacer. La propiedad intelectual la puse acá en la mitad y en rojo. Primero, porque hasta donde recuerdo, me corregirán algún experto, no está en el modelo de Porter, digamos, explícito como tal, de pronto como derivado de una de las anteriores. Y segundo, porque es una manera muy efectiva de proteger y colocar barreras a la entrada, tanto por las empresas oferentes que ya están en el mercado, como por uno nuevo que está apenas entrando. Entonces, la cuestión ¿cuál es? Por ejemplo, se te ocurrió un nombre buenísimo que la gente le gusta, que la gente entiende de una vez qué es, esa cosa se vende sola, la registras como marca. Inmediatamente ya estás protegido de que otra persona te vaya a copiar y en el peor de los casos es algo que puedes vender, ¿sí? Entonces estás generando tracción. La propiedad intelectual no necesariamente es visible. Uno puede tener secretos industriales, los mismos procedimientos, aunque no sean un secreto, pues nadie los conoce ni tiene por qué saberlos de cómo yo hago lo que hago, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, estas barreras de entrada, en la mayoría de los casos, uno como emprendedor, pues es un muro que uno no puede pasar, pero uno puede buscar la forma de poder construir sus propias barreras
y poder proteger uno ese castillo nuevo, esa empresa nueva que está creando. Esta sucede, digamos que es una continuación de esta, también Porter, es la cuestión del diamante de Porter. Entonces nos dice, vean, el asunto es que dentro de las interacciones que usted va a tener, pues tiene amenazas de productos que hacen lo mismo o muy cercanos a los que usted hace. Tiene un problema de los proveedores, que era lo que les decía, puede ser empaques, puede ser lo que sea. No necesariamente vas a conseguir lo que quieres, tienes que mirarlo. Y aunque seas muy nuevo, pues todos los días entran nuevos competidores, entonces vas a tener una amenaza. Y si lo que haces es muy sencillo, pues se van a copiar fácilmente. Y el otro problema es el poder de negociación con clientes. Ahorita está la noticia que vi que van a aprobar la ley de pago justo a pymes, lo cual pues es maravilloso, porque dentro de ese poder de negociación con clientes está que si el cliente es muy grande y te dice te pago a 3 meses, pues no podías pelear contra eso, eran 3 meses. Y por el camino te quiebras porque no tienes liquidez. De hecho, me contaron el caso de una empresa de baterías que quebró por venderle un lote muy grande a una gran superficie. Esta gran superficie, pues prácticamente se lo exigió regalados si quería seguir vendiendo. Entonces, la cuestión que le dijeron fue, por decir algo, ¿usted cuánto nos quiere vender a nosotros? Él le dijo, no sé, 1000 baterías al mes, por decir alguna cifra, no nos interesa eso. Le dijeron, perfecto, en ese caso usted nos debe entregar 1000 baterías, que es lo que usted quiere vender con nosotros, prácticamente como pago de la entrada a vender en el supermercado. ¿Y qué sucedió? Pues que no solamente tenía baja liquidez por no tener el dinero, por pagar todas las materias primas, la gente y todo lo demás que tuvo que invertir para sacar esas 1000 baterías, sino que dejó de vender porque ya las personas no le compraban baterías a él, sino a la gran superficie, porque además tuvo la gentileza de venderla a mitad de precio porque no le costó nada y pues para ellos era muy bueno porque atrajo un montón de gente. Resultado, quebró. Entonces, ese poder de negociación hay que revisarlo muy bien y saber en qué se va uno a meter y en qué condiciones lo va a hacer. Porque puede uno verse, digamos, muy complicado y sobre todo en términos financieros. La otra cuestión que, digamos, también tuvo su auge y fue muy hablada y que uno debe, digamos, como decantar e ir quedándose con las cosas que son interesantes de cada discurso, es el asunto de los océanos rojos y los océanos azules. Es una metáfora en la cual lo que uno busca idealmente, sea emprendedor o empresa constituida, es estar en un océano azul, que es un nicho con un potencial de desarrollo y crecimiento grande, es decir, que vendes pero puedes seguir creciendo, que no es competido, que ofrece un valor nuevo, entonces te permite vender bien, tener un precio justo, ganar lo justo y crecer. Y por el otro lado está la metáfora de los océanos rojos, que son mercados existentes, explotados, de bajo costo, productos indiferenciados, en donde tienes que competir por cantidad o por precio y que te va a quedar muy difícil. La analogía viene a lo que es en el mar una caza de tiburones, ¿sí? Entonces, todos son tiburones, están buscando alimento y en donde hay mucha comida, llegan todos los tiburones, pues se vuelve ese mar rojo, todos se alimentan, pero a la larga cada cual come poco. En cambio, si yo estoy en un nicho donde no hay ningún otro, pues me alimento bien y yo bien y soy muy feliz. La cuestión es que a nivel de emprendedor, a veces la lógica no es tan directa. Entonces encontré acá unas frases que me parecieron muy interesantes, que ahí está, digamos, la fuente. Él dice, picar en la punta tiene la obvia ventaja de que mientras no hay competidores, pues se puede tomar más la mayor parte del negocio, es decir, el océano azul. Pero las desventajas son grandes porque en ese esfuerzo se corre el riesgo de que la investigación, el desarrollo y el posicionamiento lo capitalice la competencia. Es decir,
ese océano no va a ser azul por siempre, apenas se dé cuenta alguien que eso es interesante y va a haber negocio, pues va a ir a competir y puedes perder la competencia, puedes perder, digamos, ahí en esa competencia, ¿sí? Te puedes sacar del mercado. Hay otra estrategia, que es la estrategia del seguidor, que es hacer lo que hace la competencia, pero después de que ha invertido en publicidad, que ha invertido en diseño, que ha invertido en desarrollo, etcétera, etcétera. Eso hasta cierto punto alguien lo podría tomar como competencia desleal, pero no es así en la medida en que no se por debajen los precios, no se venda pérdida, no se haga mala publicidad, etcétera, etcétera, para quedarse uno con el mercado. Y de hecho, pues me he evitado como la molestia de decir nombres de las empresas que lo han hecho, todo lo demás. En este caso va a ser lo mismo. En Estados Unidos, un ejemplo que ocurrió con esta situación es que había una cadena de comidas rápidas que gastaba un dineral escogiendo muy bien el sitio en donde ubicarse, compraba los terrenos, gastaba un montón de dinero haciendo el estudio de mercado de la zona, etcétera, etcétera. Finalmente ponía un restaurante, empezaba a funcionar y más o menos a los 6 meses que la competencia se daba cuenta que el lugar efectivamente era bueno, pues compraba un lote al lado, montaba su negocio habiendo, o sea, sin haber invertido nada ni haciendo ningún gasto y le iba bastante bien e incluso mejor que el primero. Sucede. La estrategia del Océano Azul es la búsqueda de sus nuevos mercados a través de la innovación donde no existe la competencia. Técnicamente uno como emprendedor debe buscar eso porque no está en muchas condiciones de competir, pero la estrategia de ser seguidor no es una mala estrategia, en el sentido de que hay otra persona que está haciendo el gasto por ti, que no tienes oportunidad de hacerlo, y la estrategia, al menos desde mi punto de vista, por ejemplo, en estas cuestiones de Big Data y todo lo demás, pues uno se pega a la ola es Big Data, sé hacerlo, pues voy con la ola. Pero ya en el momento de estar en contacto con el cliente objetivo, con la empresa o con quien me vaya a comprar específicamente, sí hago una diferenciación a que yo hago esto que los demás no. Entonces pueden haber cuestiones mixtas que pueden ser interesantes y siempre uno debe buscar como el camino de menor resistencia. Hay 4 acciones dentro de esta misma metodología y se va, digamos, a los productos existentes, que son la de reducir, crear, eliminar e incrementar. Pero digamos que esto aplica muy bien, sobre todo cuando uno tiene un producto y quiere mejorarlo, quiere sacar una nueva versión, etcétera, etcétera. Cuando uno está emprendiendo, pues básicamente tiene un producto y así tuviera más, porque es algo que de pronto debía haber dicho antes, y es que a veces como emprendedor uno está lleno de ideas, tiene capacidades, puede sacar unos 20 productos, pero el asunto sensato es que tú no puedes desarrollar 20 productos, ¿sí? Quédate con uno, máximo con 2, escoge los mejores, pero no te quedes con 20, no vas a tener cómo desarrollar los 20. Entonces, aplicarle esta estrategia a los 2 productos que uno tiene, pues es muy difícil porque son los que uno tiene. ¿Sí? Uno no le va a reducir, eliminar, crear o incrementar cosas porque además no tiene insumos para hacerlos. Ya después, cuando uno se desarrolla en el mercado, sí, digamos que puede aplicarlo muy bien, pero está dentro de esta misma metodología o manera de hacer, entonces por eso lo tenemos y de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. El siguiente asunto es que después de haber analizado todo eso, sí que es buena opción crear un plan de negocios. El plan de negocios, al menos los que he tenido oportunidad de escribir, yo siempre en una parte coloco el modelo de negocio dentro de ese plan, porque de cierta manera es la semilla que hace crecer a lo demás y lo que le da coherencia después a ese plan de negocio de decir, bueno, ¿y esto de dónde sale o esto por qué lo hago, de dónde viene y para dónde va? A manera general, un plan de negocios tiene 6 apartados grandes que irán en profundidad también dependiendo del tipo de negocio. Si tengo una cuestión, digamos, de manufactura, lo que sea, digamos que la gestión operativa puede tomar una buena parte. La gestión legal, a no ser de que yo sea un abogado, pues siempre es algo muy específico.
qué necesito para crear la compañía, cuáles son las condiciones que debe cumplir el producto, INVIMA, si voy a exportar o importar, cuáles son las condiciones de exportación, importación, condiciones de venta legal, etcétera, etcétera. La cuestión de gestión de personas también es muy relativo. Puedo necesitar personal capacitado como no, depende de cada uno. Pero lo que sí siempre está y tiene que ser muy robusto es la gestión financiera. Si un plan de negocio no tiene unos buenos números, no va para ningún lado. Y cuando digo buenos números, no quiere decir que tenga o sea, que prometa las ganancias más grandes o la rentabilidad o el menor patrimonio, la menor relación patrimonio-deuda, etcétera, etcétera. Cuando digo buenos números, es que sean números reales, números sensatos, establecidos de una manera que demuestra que se sabe del negocio, sin arandelas, lo que es, ojalá muy específico, que si yo digo voy a comprar tanto en compra de materiales y soy capaz de colocar la cuenta específica a la que pertenece eso en el PUC y tener unos estados financieros bien hechos, que cuadren, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso le da mucha solidez. La otra cuestión que debe ser fuerte, aunque no necesariamente extensa, es la cuestión de la gestión estratégica. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago? Porque la cuestión es sencilla. Si yo no sé lo que hago, o sea, no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve. Si no me gusta lo que hago, lo voy a dejar hacer. Y generalmente cuando uno escribe un plan de negocios es para buscar inversión y el inversionista lo que busca es que tú te dediques a eso. Sí, que si dices que lo vas a hacer, lo hagas. Si vas a cambiar de opinión al año, te vas a hacer perder el dinero. Entonces eso no tiene ningún sentido. La gestión de mercado también es muy variable dependiendo del tipo de servicio, oferta, etcétera, en la cual se está. Es algo que también debe ser muy robusto. La profundidad depende del tipo de negocio, pero definitivamente muy completo, ¿sí? Identificar muy bien cuáles son las personas que te van a comprar o las empresas, no necesariamente es un negocio a consumidor. En mi caso, pues mi negocio es negocio a negocio, entonces yo le vendo consultoría a empresas, entonces debo tener identificado qué tipo de empresas son las que me contratan según mi conocimiento, mi experiencia, etcétera, etcétera. Y los números, lo que dije antes, a veces son difíciles porque no son exactos, pero pues eso se sabe, el inversionista también lo sabe. Lo que te exige es que los trates de una manera adecuada, que no te los inventes, que no estén marcados por el entusiasmo de que yo creo que se va a vender, de que yo creo tal cosa. A veces incluso uno puede llegar a decir, vea, la cuestión es que yo lo he vendido, todo el mundo me lo ha comprado, son este tipo de personas, pero no tengo ni idea de cuántas personas más hay por fuera. Entonces, ese tipo, digamos, de sinceridad absoluta, pues uno no lo dice en esos términos, pero pues uno lo da a entender. Y la cuestión es que el que va a invertir, invierte porque tiene ese tipo de cosas, si no, no les llamaría la atención. Si él no estuviera en ese mercado, pues no les llamaría la atención invertir en un proyecto de ese tipo, generalmente. Entonces, él sabe que no tiene esa gestión de mercado adecuada. A veces hay sesgo, pues a veces digamos como que se da por sentado que las ingenierías o las ciencias o todo lo demás no saben ni idea de eso, no necesariamente, pero digamos que se sobreentiende que el emprendedor tiene cierta falencia porque eso es precisamente en lo que está emprendiendo. Entonces de pronto tiene la capacidad pero no sabe hacerlo adecuadamente. Entonces lo correcto es decir, esto es lo que es, decirlo de una manera concreta, sencilla, sin inventar nada. Y si el proyecto es bueno, pues vas a tener financiación. A la larga, se invierte en personas. Por eso la cuestión de tu gestión estratégica y de que hagas lo que sepas hacer y todo lo demás. Porque la empresa es un constructo nuevo que a la larga es etéreo. Lo que a ti te mantienen son las personas. Entonces, cuando tú haces un plan de negocio, estás vendiendo lo que sabes hacer, pero te estás vendiendo a ti mismo, de que eres capaz de ejecutar. No esperes que el financiador te lo ejecute. El financiador está para eso, para financiar. Si tú no eres capaz de ejecutar, olvídate. Obviamente con ciertas particularidades.
¿Sí? Entonces, dentro de la ejecución hay parte que el inversionista te abre las puertas o te hace más camino, más seguro el camino o te lo hace transitar más fácil. Pero a lo que llevo al asunto es que él no va a estar llamando a los clientes, él no va a estar día a día en reuniones contigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces te va a aliviar el camino, pero no va a recorrer el camino en vez de ti. La otra cuestión, después de que uno tiene todo esto y que lo sabe muy bien, es la cuestión de que pues uno tiene que presentárselo a alguien y venderle la idea, sea un cliente, sea un inversionista, sea el que sea. Últimamente está muy en boga y quizás por todos este tipo de programas como Shark Tank, hay uno en Inglaterra que se llama Dragon's Den, la Cueva de los Dragones, etcétera, etcétera, en donde la gente va y hace lo que se conoce en el argot como un pitch elevator en inglés, que viene a ser como una presentación, una conversación tipo ascensor, y la lógica es sencilla. Si tú te encuentras con una persona que es la que va a ayudarte a sacar el proyecto adelante en un ascensor, que vas a tener por mucho 20 segundos, un minuto para hablar con él, ¿qué le dirías? Si uno tiene eso bastante claro, le ayuda no solamente a conseguir inversión, sino a desarrollar su negocio, porque uno sabe qué es lo que necesita y qué es lo que debe hacer. Generalmente, a nivel un poco más académico o ni siquiera académico, sino cuando hay, digamos, convocatorias o otro tipo de circunstancias distintas, pues te da la oportunidad de hacer diapositivas, de ayudarte con ciertas cosas y toda la parafernalia que uno ve de pronto en un programa de estos como Shark Tank, como el tanque de los tiburones, que no necesariamente tiene, digamos, estas cosas tal cual como están, digamos, explícitas, pero que implícitas están, ¿sí? Entonces, en una situación de esas, uno vas a tomarte la molestia de escribir el problema, decir, es que el problema es este. El competitivo es que mi competencia es tal. Entonces, lo que haces es crear una historia donde muestras tu producto, te muestras cuál es el problema, la oportunidad, y uno a uno vas tocando cada uno de los aspectos que son, digamos, importantes para el desarrollo del negocio. Entonces, la propuesta de valor siempre está ahí, cuál es el problema, la oportunidad que uno satisface con esa propuesta de valor, el modelo de negocio, cómo es que funciona, además de eso, cuál es el plan para entrar en el mercado, cuál es el análisis de la competencia que no hizo, cuál es el equipo que tiene uno para trabajar, cuál es el estado actual, qué es lo que hay debajo, o sea, por qué eso lo puedo hacer, por qué es rentable, etcétera, etcétera. Y la cuestión financiera que no puede faltar. Si tú aprendes a hacer eso muy bien, te ayuda en muchos aspectos, no necesariamente para venderlo a un inversionista y todo lo demás, sino en el día a día. Y finalizando y viendo un poco la hora, vamos a mirar el asunto de algunas particularidades que siempre las hay en todas las organizaciones de emprender desde la Universidad Nacional. Y es que la Universidad Nacional, quizás, si lo coloco bien grande, quizás somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Por qué? Nuestro posicionamiento no solamente nacional, sino a nivel mundial está en el top y hace que los egresados tengan empleo inmediatamente, bien remunerado y prácticamente en cualquier lugar del mundo. Conozco ejemplos. De hecho, en mi caso, antes de graduarme yo ya estaba trabajando y trabajando en un cargo de ingeniero, no como aprendiz ni nada de ese tipo de cosas, sino trabajando, ganando bien, no me había graduado, muy feliz del asunto porque además trabajaba muy cerca de la universidad, una situación inigualable que no podía pedirle más a la vida. Pero el asunto es, y si todos somos así y todos nos empleamos, entonces ¿quién va a ser emprendedor o quién va a tener empresas? Y muchas veces hay como un trasfondo en donde dicen, no, es que la universidad es la mejor y todo lo demás, pero los empresarios o el dinero y todo eso como que no está allá. Y pues eso no es así. Víctimas de nuestro propio invento, somos los mejores investigadores, estos datos son viejos, pero creo que ya están los de este año, igual seguimos en el número 1 en todos los aspectos.
Tenemos muchísimas cosas afortunadas que incluso, o sea, premios nacionales de arquitectura, aquí está el edificio de ciencias humanas, entonces la arquitectura de nuestro campus también es la mejor, etcétera, etcétera. El edificio acá que me gusta mucho, que fue donde estudié, de ingeniería viejo. Y la cuestión es que también nuestros graduados se desarrollan en todos los ámbitos y son muy reconocidos, pero, por ejemplo, pues García Márquez, Nobel, graduados ilustres como Fals Borda, Camilo Torres, pues, o sea, hay que decir las cosas como son, fue guerrillero, se dio cuenta de que no iba a ganar las elecciones nunca, no estaba de acuerdo con lo que había, siguió su camino. Gaitán, presidentes, creo que son más de 10 presidentes egresados de la Nacional, etcétera, etcétera, no necesariamente de izquierda, también de derecha. Artistas, Botero, Hakan Amijoy, reconocidos a nivel mundial. Periodistas, artistas, cantantes, aunque Jorge Velosa es médico veterinario, pues todos lo conocemos por su faceta de la carranga, Popola Momposina. Y empresarios. Entonces, el asunto que yo veo, quizás por la misma historia de la universidad, es que esa cuestión que se asocia a la derecha, que no necesariamente es de derecha, si uno mira a un país comunista o un país capitalista, en ambos hay empresas, no tiene, comillas, nada que ver en el sentido de hacer empresa, sino de la manera en que lo puedes desarrollar. Pero el asunto del empresariado, de cierta manera, sí tenemos como ese sesgo, como ese mal visto, como ese no es de ellos, y la cuestión es que también es nuestro. Estos son algunos de los egresados empresarios de la Universidad Nacional, algunos históricos, desafortunadamente pues ya fallecidos recientemente o hace un tiempo, entre ellos Tito Livio, que fue abogado, el fundador del Legis y ámbito jurídico, José Warlosten, abogado. Bueno, curiosamente veo que acá todos son abogados o ingenieros civiles, pero pues cualquiera puede emprender desde la universidad. Fundador de la Universidad del Externado, el fundador del Tiempo, el fundador de Colanta, de Univan, Carbocol, de Guillermo Gaviria, muy activo. Hay una cuestión interesante respecto a sus emprendimientos y es que hay un tinte especial con la Escuela de Minas de la sede de Medellín, que ha dado grandes empresarios. Está Ardila Lule, está Santo Domingo, está Carlos Barber, ingeniero civil, una de las empresas más grandes de construcción e ingeniería que es Pravec. Entonces hay de dónde escoger, de lo bueno, de lo malo, queridos, no queridos, etcétera, pero empresarios, empresarios grandes que marcan la pauta y de hecho los más grandes del país. Y el asunto es, y que no es en vano, también que Reúnes durara tanto tiempo para crearse, 150 años a partir de la fundación de la universidad, es que estamos para cambiarlo. Y definitivamente emprender desde la Universidad Nacional tiene ventajas. Uno, está rodeado de talento. Sean profesores, sean estudiantes, sea el que sea, es bueno en lo que hace, no estaría allá. La otra cuestión, tenemos condiciones de laboratorios, de equipos, y en el peor de los casos que la universidad no lo tenga, están los convenios con cientos de universidades en el mundo, en donde puedes enviar a hacer el análisis o mejor aún, ir a aprender. Conozco un caso de un ingeniero que se apasionó con la cerveza, hizo su pasantía en Bélgica, estudió cursos de cervecería allá, hizo su pasantía en una cervecera y llegó a fundar su empresa en Boyacá con cerveza y le ha ido bastante bien. Esperemos que en pandemia la gente siga disfrutando de su buena cerveza. Y hay otras cuestiones que es asesoría gratuita y no solamente la unidad de emprendimiento. Cualquier profesor, cualquier persona te está dispuesta a colaborar y de hecho te colabora. Entonces, eso es un caldo de cultivo muy interesante que uno definitivamente tiene que aprovechar. La otra cuestión, hay un ecosistema de emprendimiento, aunque no es oficial, como que nos hemos ido pegando los eslabones. Obviamente nos ponemos a nosotros, Reúne, que es algo que queremos hacer, pero queremos hacerlo de manera oficial, entonces toca buscar los medios en la universidad y todo eso, pero estamos en eso.
Está la unidad de emprendimiento, que es el sitio formal a donde debes ir, te dan cierta capacitación, te ayudan con ciertas cosas, pero pues no olvidar que siempre el camino del emprendedor lo recorre él mismo. Hay un portafolio de egresados, de empresas, creo que el de 2019 cuenta 170 empresas de egresados de la universidad, que pues pueden ser tu mercado objetivo. Nada mejor que hablar con un egresado y te diga, vea, estás fallando en esto, estás haciendo esto mal, esto se lo puedo comprar, esto no. Aprende, uno de paso puede desarrollarlo. Obviamente el campus per se es un lugar que se presta para el emprendimiento. Están otras entidades en donde la universidad tiene participación y que a veces uno no se entera o no lo sabe, y que en el caso de Parquesoft específicamente apoya el emprendimiento. Y está Vive Lab, que es una entidad de la Universidad Nacional con la alcaldía, que hace también cuestiones relacionadas, no necesariamente tiene convocatorias o este tipo de cosas, pero puede llegarse a desarrollar cosas ahí. Y el asunto del dinero. Entonces, el asunto del dinero es que también podemos acceder a dinero, aunque lo que digo actualmente no es una cuestión oficial, que tú digas, bueno, soy emprendedor de la Nacional y tengo una línea de crédito, pero existen maneras de llegar a ese crédito. Entonces, está la cooperativa de profesores de la universidad, en donde si tú eres cooperado, pues tienes una línea de crédito, y ser cooperado, pues realmente no es tan difícil. Tú puedes ser egresado, avalas haber trabajado para la universidad, pagas tu cuota y tienen unas tasas muy interesantes. Igual está Cosermunal, que es la cooperativa pero de Medellín, de la cual desafortunadamente no conozco tanto, pero sí vi que tienen unas cuestiones de emprendimiento ya líneas directas, y que de todas maneras por ser egresado puedes llegar allá. Y está el FODUN, que es el Fondo de Profesores de la Universidad, que también tienen un buen dinero y que si uno es afiliado o asociado puede acceder. Entonces, la cuestión de ese ecosistema que está y que faltan muchos más, los laboratorios, etcétera, etcétera, las mismas personas, es empezar a hacerlo más oficial, es empezar a mostrarlo más, a aprenderlo a usar. Yo recientemente me asocié a Parquesoft, voy a ver cómo me va con eso, con una iniciativa de datos que está por ahí. Y es la invitación a todas las personas, porque desafortunadamente la universidad es amplia y ajena. Es tan grande que nadie la conoce bien totalmente. Entonces, muchas veces están las posibilidades, las oportunidades, pero uno no las conoce y las desaprovecha. Respecto al tema de qué tantas personas se dedican o no al emprendimiento, realmente me parece un poco gastado, porque pues no nos interesa eso, sino cuántos van a ser emprendedores ahora. Entonces, la universidad tiene muchas posibilidades y hay que aprovecharlas, y pues ya miraremos, digamos, como un espacio fuera de la presentación, cómo se pueden aprovechar, porque lo que haces ahí definitivamente no lo puedes hacer en ningún otro lugar. Desarrollar un producto por fuera es onerosísimo, casi impagable para uno como emprendedor. Uno en la universidad, lo que dije en algún momento, puede incluso tener ya la opción de tesis de grado como emprendimiento. Así no lo hagas como emprendimiento, puedes hacer tu tesis en investigación, y el resultado de la investigación lo puedes después buscar cómo aprovecharlo para emprender. La universidad últimamente también tiene muchas opciones de trabajo interno. Desafortunadamente, esto con COVID no sé cómo será el asunto, pero pues estás trabajando en la universidad y esos son recursos que puedes utilizar para emprender, y así sucesivamente. Entonces, el llamado no es a que sí se puede, sino a que lo hagamos, que si bien no nos es reconocido hasta el momento nuestra actividad emprendedora y empresarial, pues para eso estamos acá, y para eso también es esta conferencia, para hacerlo notar, y que obviamente pues cuentan con nosotros para cualquier actividad que requieran.